De un nuevo porcentaje de los fondos de pensiones de los trabajadores y se mantiene pendiente la reforma que busca impulsar el gobierno. Vamos a hablar de esto con el gerente general del Centro de Estudios y Consultora de Seguridad Social, el CIEDES, que depende de la Cámara Chilena de la Construcción. Estamos con Rodrigo Gutiérrez en la línea. Señor Gutiérrez, buenos días. Hola Mauricio, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ustedes han hecho una serie de cálculos ahí, vienen trabajando mucho tiempo ya en el tema previsional, e hicieron un cálculo sobre el universo que se podría finalmente acoger a este segundo retiro, considerando los que ya hicieron lo propio en el primero y considerando sobre todo cuántos se quedaron ahora sin fondos en sus cuentas. Recordemos esos números gruesos porque son bien impresionantes. Sí, bueno, efectivamente nosotros hemos hecho diversas simulaciones respecto de lo que se está discutiendo en el Congreso y se discutió también la primera vez para efectos del proyecto de primer retiro de fondos. Lo que hemos visto es que para el primer retiro de fondos fueron casi 11.600.000 personas las que tuvieron derecho a hacer retiro de sus fondos, de los cuales ya prácticamente el 90% ha hecho ya ejercicio de ese derecho. De tal manera de que hemos visto que esta propuesta que se planteó en forma universal fue acogida por la inmensa mayoría de la población. El hecho más relevante de aquello es que de los casi 3 millones de personas que tenían saldos inferiores a 1 millón de pesos, prácticamente 2 millones han hecho retiro del total de sus fondos y por lo tanto hoy día ya no tienen fondos que retirar en el contexto de lo que se está discutiendo hoy día en el Congreso para efectos de un segundo retiro. Ya, los números iniciales que usted nos daba, hay que tener en cuenta que esto está vigente todavía como opción hasta julio próximo. O sea, el 90% se ha acogido, pero en una de esas todavía esto se acerca más al 100% en los meses que vienen, ¿o no? Así es, efectivamente. Nosotros en su momento planteamos que si bien esta era una medida que efectivamente iba en ayuda de los que estaban más complicados en el momento más alto de la crisis, pensemos de que esta es una medida que se implementó a partir del 31 de julio de este año, justo en el momento en que la pandemia estaba alcanzando el nivel más alto en términos del número de contagios, donde el desempleo también estaba llegando a los puntos más altos, donde las necesidades de la población eran más urgentes. Si bien la medida apuntó a eso, efectivamente entregar alivio a las familias, lo que hemos visto es que esta era una medida que se planteó en un sentido universal, es decir, todos tienen derecho a hacer retiro de sus fondos previsionales y los incentivos en esa dirección eran bastante poderosos porque estos retiros no constituyen renta y por lo tanto para quienes no lo necesitan igualmente era muy atractivo hacer uso de este derecho. Sí. Y lo que hemos visto entonces es que el 90% ya se ha acogido, son 365 días de plazo que se dieron para hacer ese retiro, y lo que nosotros vemos que probablemente en el contexto de esta discusión sobre el segundo retiro, muchas personas también están animándose a retirar todavía en el contexto de este primer retiro. Claro, y es que eso me lleva a la siguiente pregunta, que tiene que ver con la diferencia que hay entre qué tipo de trabajadores opta por el retiro inmediato y cuántos lo pueden diferir en el tiempo, porque en una de esas, mucha de la gente que no necesitaba la plata con urgencia, tenía situaciones más holgadas, tiene más plata en sus cuentas, está esperando un buen momento de aquí hasta julio próximo para hacer ese retiro sin pagar impuestos, aprovechando que los fondos hayan estado rentando bien, esperando un estupendo momento. O sea, se pueden dar el lujo de sacar la plata sin impuestos los privilegiados. Quizás en qué minuto, en marzo, pero no tengo idea, en algún minuto en que les resulte conveniente, sin premura. En cambio, los que retiraron con premura indudablemente eran los más desesperados por tener esa plata contante y sonante, y ustedes también tienen un cálculo a ese respecto que dice relación con los quintiles de ingresos a los cuales pertenecen los trabajadores. ¿Qué luces da ese estudio de esa dimensión? Sí, efectivamente, tu análisis nos parece que es correcto. Efectivamente, nosotros vemos de que para aquellas personas que no tienen necesidades urgentes, es probable que estén esperando la recuperación también de algunos multifondos, por ejemplo, los fondos A y B, todavía no se recuperan por completo respecto a las caídas que sufrieron en el mes de marzo con ocasión de la pandemia, y es probable que estén todavía esperando la recuperación de esos valores cuotas. Y también eventualmente la posibilidad de obtener el beneficio tributario en el contexto de este año 2020 como año tributario, para efectos de obtener los beneficios de la APB, por ejemplo, si es que fueran reinvertidos con fines previsionales. Uh-huh. Eso sin duda alguna. Y por lo mismo que esperamos que es muy probable de que esta cifra que hoy día es del 90%, que ha venido incrementándose, yo diría que gradualmente durante el último mes, todavía puede aumentar más y acercarse a ese 100%. Ya, Respecto a lo segundo que tú señalas, que efectivamente
2 millones de personas ya han retirado el total de sus saldos, y en el evento que se aprobara la propuesta de hacer un segundo retiro de fondos con el mismo diseño, con la misma configuración con que se planteó el primer retiro de fondos, las estimaciones que hizo la Superintendencia de Pensiones y las estimaciones que hemos hecho nosotros también en CIEDE dan cuenta que del orden de 4 millones de personas quedarían sin saldos en sus cuentas. Estamos hablando, por tanto, de prácticamente el 35% de los afiliados totales del sistema, y estamos hablando de que esas 4 millones de personas, eventualmente, no todos van a tener una situación equivalente en el futuro. Muchos de aquellos dicen, bueno, pero esas personas van a tener entonces el beneficio del Estado en la medida que puedan acogerse a los beneficios del pilar solidario, pero la verdad es que cuando uno hace el análisis por deciles de ingresos respecto de ese grupo de 4 millones de personas, lo que observamos es que del orden de los 6 primeros deciles de ese grupo pertenecen a los grupos de menores ingresos, y por lo tanto podrían ser eventualmente beneficiarios del pilar solidario, pero también hay otro grupo del orden de 1 millón de personas que pertenecen a los 4 deciles de más altos ingresos, que no van a ser beneficiarios del pilar solidario y no van a tener saldo en sus cuentas, y por lo tanto lo que les espera del futuro es un futuro sin pensión. Eso es muy impresionante. Conversamos con el gerente general de CIEDES, Centro de Estudios vinculado a la Cámara Chilena de la Construcción, especializado en trabajo en investigaciones respecto al sistema previsional, Rodrigo Gutiérrez. Rodrigo, esto es muy alarmante, pensando en justamente la dimensión social de este retiro. A ver, expliquemos bien. Lo que ocurrió hasta aquí es que justamente los deciles o los quintiles, si lo queremos medir así, de menores ingresos son los que retiraron todo, ¿no es cierto? Pero ¿es necesariamente así, o a veces corresponde más bien a gente más joven que tenía poca plata, que sacó el total, pero que no necesariamente pertenece a los sectores más vulnerables? Es importante hacer esa distinción, Mauricio, efectivamente, porque el stock, digamos, de saldos para la configuración de los afiliados del sistema daban cuenta de que 3 millones de personas tenían para el momento del primer retiro menos de 1 millón de pesos, y por lo tanto eran potencialmente candidatos a retirarlo todo. De esos 3 millones de personas, 2 millones han retirado todo, y por lo tanto todavía tenemos un volumen de 1 millón de personas que no han hecho ese retiro, tienen bajos saldos, probablemente son personas jóvenes que tienen muy pocos saldos y han estimado que quizás no vale la pena hacer ese retiro. Lo que nosotros estamos diciendo ahora es que respecto de los 4 millones que potencialmente quedarían sin saldos, por lo tanto ahí están los 2 millones anteriores, más los 2 nuevos millones que se agregarían si es que retiraran todo, respecto de ese grupo, si uno hace una caracterización por niveles de ingresos, y buscando asimilar la caracterización por deciles de ingresos a la vulnerabilidad, que es el concepto que utiliza el pilar solidario para otorgar esos beneficios, no es exactamente lo mismo, es una aproximación, da cuenta de que de esos 4 millones, 3 millones son personas que están en los niveles de ingresos más bajos y serían potencialmente beneficiarios del pilar solidario. Los 4 deciles de mayores ingresos estarían fuera del pilar solidario y por lo tanto estarían quedando absolutamente sin la posibilidad de tener pensión, supuesto que en el futuro evidentemente no cotizan. Obviamente van a poder seguir cotizando si son personas jóvenes y bueno, y en 20, 80 años más tendrán algo para que retirar. Pero el daño previsional que se estaría generando en esta ocasión sería importante. ¿Se puede concluir que un segundo retiro aumentaría la regresividad que muchos advirtieron que tenía el primero, justamente por lo que antes conversábamos, que favorece a quienes tienen más ahorro en sus cuentas, pueden retirarla en el mejor momento, obteniendo una rentabilidad, no pagando impuestos, beneficiándose tributariamente, mientras que los más desamparados que tuvieron que recurrir a esta plata con desesperación en lo más agudo de la crisis, además, parte de ellos quedarían fuera en este segundo retiro? Eso me parece que es un muy buen resumen. Es correcto lo que tú señalas. Esta es una medida que desde el mundo técnico ha sido bastante cuestionada por todos los elementos que tú señalas, y entendiendo además que la pandemia es una situación muy compleja, pero es una situación transitoria que debiese ser enfrentada con políticas públicas de corto plazo y no afectar el sistema de pensiones cuya lógica es de ahorro de largo plazo y que sabemos además que está en problemas graves porque no está entregando pensiones suficientes que estén a la altura de las necesidades de las personas. Y por lo mismo que tenemos hoy día la urgencia de poder avanzar en una reforma de pensiones que lamentablemente está también entrampada en el Congreso.
Cuando se plantea una idea como la que salió de algún parlamentario del oficialismo en cuanto a que el Estado debiera ponerse con la plata en los montos equivalentes a lo que cada trabajador tiene ahorrado, como una manera también de premiar a los que más tienen ahorrado, incentivarlos a seguir ahorrando sin que tengan que echar mano a ese ahorro, sino que el Estado lo ponga. La ministra del Trabajo lo desechó absolutamente, es una cosa que costaría como 20.000 millones de dólares y se ve como imposible que el Estado tenga esa plata. ¿Cómo lo ven ustedes? No, la verdad es que a nosotros nos parece que de pronto se dicen bastantes cosas, algunas de ellas bastante improvisadas. La verdad es que de distintas maneras uno podría objetar esa propuesta. Una tiene que ver con la magnitud de los recursos involucrados. Estamos hablando de que la estimación que nosotros hicimos para el primer retiro, que sería muy similar a la estimación que estamos haciendo para el segundo retiro, estamos hablando de magnitudes del orden de entre 18.000 y 20.000 millones de dólares, estamos hablando de 7 puntos del Producto Interno Bruto del país, estamos hablando del orden del 20% del presupuesto fiscal de un año. Por tanto, estamos hablando de cifras que están absolutamente fuera del alcance. Eso es una parte, pero por otro lado también tiene que ver con que esos recursos obviamente siempre tienen usos alternativos, el Estado está enfrentando una situación compleja, vemos cómo la implementación de una serie de medidas y políticas públicas en el contexto de la pandemia están significando un mayor nivel de endeudamiento que va a seguir aumentando por los próximos años y por lo tanto desde el punto de vista del financiamiento ya eso no es viable. Pero desde el punto de vista conceptual, desde la política pública, nos parece que las medidas tienen que ir en otra dirección, tienen que ver en lo posible orientadas a dinamizar, a reactivar la economía. Hemos visto que afortunadamente las cuarentenas se han ido levantando, la actividad económica se está recuperando, las personas están volviendo a trabajar, el empleo debiera volver a niveles mejores en los cuales las personas puedan trabajar y percibir ingresos, y yo creo que ese es el camino correcto, esa es la dirección sobre la cual deberían estar orientados los esfuerzos. Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, Centro de Estudios y Consultora de Seguridad Social, muchas gracias por conversar con ADN hoy. No, gracias, Mauricio. Que esté muy bien. 8:21 minutos. 8:21.